Para mi graduación, mi madre y mi hermano seguían diciendo, tenemos algo especial planeado para el gran día. Nunca aparecieron. En cambio, publicaron fotos de un resort de playa con la leyenda, ella entenderá. No dije una palabra, pero después de compartir una foto con el lado de mi papá, recibí más de 200 mensajes. Hola Reddit, soy una mujer de 22 años, y hasta hace poco pensaba que si mantenía la cabeza baja, trabajaba duro y no causaba problemas, quizás, solo quizás, mi familia comenzaría a tratarme de la manera en que siempre trató a mi hermano. Esta historia trata sobre el día en que me gradué de la universidad, pero en realidad, comienza mucho antes. Crecí en un pueblo pequeño que parecía pintoresco por fuera, calles tranquilas, césped recortado, vecinos educados. Pero nuestra casa siempre se sintió como si estuviera equilibrada al filo de un cuchillo. Mi madre, Selene, tenía el talento de poner una cara perfecta en público, en eventos escolares o funciones de la iglesia, parecía cálida, involucrada, incluso encantadora. Pero en casa, las cosas eran diferentes. Ella era el tipo de madre que no gritaba ni tiraba cosas, no, su método era más silencioso, más agudo. Te hacía sentir culpable haciéndote creer que tú eras el problema, incluso cuando eras solo un niño tratando de entender por qué nada de lo que hacías era suficiente. Y luego estaba Levi, mi hermano mayor, 2 años mayor que yo. Él no podía hacer nada malo a sus ojos. Sacó CS en la escuela secundaria, faltó a clases y llegó tarde a casa sin explicación. Selene siempre tenía una excusa preparada, está bajo mucha presión, o solo necesita tiempo para encontrarse a sí mismo. Pero si yo llegaba 10 minutos tarde de la biblioteca, de repente era irresponsable, desconsiderada y no me preocupaba su tranquilidad. Pasé la mayor parte de mi adolescencia persiguiendo estrellas de oro que nunca recibí, sobresalientes, asistencia perfecta, voluntariado los fines de semana, trabajos de medio tiempo, nada de eso parecía hacerme ya. Selene asentía vagamente cuando compartía buenas noticias, a veces ofrecía un silencioso, qué bien, pero nada parecido a la forma en que se iluminaba cuando Levi decía que podría intentar iniciar un canal de YouTube o hablaba de su última idea de negocio, que nunca concretó. Aún así, me dije que las cosas serían diferentes una vez que ingresara a la universidad. Fui aceptada en una buena universidad estatal con una beca académica completa. Hice mis maletas y me fui al campus con una mezcla de alivio y culpa. No escuché mucho de Selene durante ese primer semestre. Enviaba mensajes de texto ocasionales, principalmente sobre facturas o preguntando si necesitaba dinero, lo cual no necesitaba, afortunadamente. Tenía 2 trabajos de medio tiempo y un presupuesto muy ajustado, pero me las arreglé. No volvía mucho a casa durante esos 4 años, cuando lo hacía, normalmente terminaba arrepintiéndome. Una vez mencioné algo que mi padre había dicho durante una de nuestras raras llamadas telefónicas, nada controvertido, y Selene inmediatamente cambió de tema y salió de la habitación. Levi me dijo que debería estar más agradecida, no sabes por lo que pasó mamá después de que él se fue, dijo. Ella se quedó por nosotros. Excepto que nunca realmente sentí que se quedara por mí. Siempre sentí que yo era solo parte del fondo. Aún así, cuando llegó el último año, decidí que quería que estuvieran en mi graduación. No estoy completamente segura del por qué, tal vez solo esperaba que después de todo, finalmente me vieran, no como la niña que seguía las reglas y se quedaba callada, sino como alguien por quien valía la pena aparecer. No esperaba un desfile, no necesitaba globos o una reserva en un restaurante o alguna gran celebración. Solo los quería en la multitud. Aproximadamente 3 semanas antes de la graduación, Selene comenzó a insinuar algo. Fue sutil al principio. Una noche, durante una de nuestras raras llamadas telefónicas, dijo, no hagas muchos planes después de la ceremonia, Levi y yo tenemos algo especial planeado para ti. Recuerdo haberme quedado helada, con el teléfono apretado contra mi mejilla mientras miraba el techo de mi pequeño apartamento. Algo especial, eso no sonaba a ella, no hacia mí. ¿Qué tipo de especial?, pregunté. Ya verás, dijo, en un tono que era casi de canción. Queríamos hacer algo un poco diferente. Has trabajado muy duro, y estamos orgullosos. Esa palabra, orgullosos, me envió una extraña sensación. Era como escuchar una canción que amabas de niño pero que no habías escuchado en años. Quería creerlo, me aferré a ello, aunque mis instintos me decían que debía ser cautelosa. Me permití tener esperanza. Levi tampoco ayudó.
Unos días después, me envió un mensaje de la nada: no reserves nada para después de la graduación. Confía en nosotros. Va a ser grande. Le pregunté qué quería decir, y solo respondió con un emoji guiñando un ojo, lo que no alivió exactamente mis nervios, pero de nuevo, me aferré a la idea de que tal vez esta vez realmente lo decían en serio. En la última semana antes de la graduación, Selene me llamó 3 veces, eso fue más de lo que había hecho en todo el semestre. Cada llamada terminaba con ella diciendo alguna variación de: solo espera, te va a encantar. Estamos ansiosos por ver tu cara. Empecé a imaginar qué podría ser: tal vez reservaron una pequeña cena en algún lugar, tal vez trajeron a algunos familiares que no había visto en años, o tal vez finalmente iban a decir las palabras que había estado esperando escuchar desde que era lo suficientemente mayor como para notar que no era la favorita. La noche anterior a la graduación, mi padre llegó en avión. Esa es otra historia completamente diferente. Se fue cuando tenía 9 años, y no hablamos durante años, pero en algún momento del segundo año de universidad, se contactó conmigo. Fui cautelosa, pero lentamente, con cuidado, comenzamos a reconstruir algo. No es perfecto, y todavía hay cosas de las que no hablamos, pero se ha esforzado, más de lo que puedo decir de los demás. Él y su esposa, Kendra, que en realidad es bastante agradable, reservaron un hotel cerca del campus. Nos encontramos para cenar en un restaurante tranquilo y hablamos sobre la ceremonia. Parecía nervioso, como si no estuviera seguro de cuán bienvenido sería. Lo tranquilicé: mamá y Levi dijeron que tienen algo planeado, le dije, revolviendo mi té. Así que supongo que aparecerán en la ceremonia y harán lo que sea esta misteriosa sorpresa. Él levantó una ceja pero no dijo nada al principio, luego, con cuidado, preguntó: ¿te dijeron qué es? No, dije. Solo dijeron que era especial. Y que confiara en ellos. Bajó la mirada a su plato por un momento, luego asintió. Está bien. Bueno, estaré allí. Tercera fila, lado izquierdo. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Había dejado mi atuendo la noche anterior, verifiqué y volví a verificar la hora de la ceremonia, confirmé el lugar. Me maquillé despacio, con cuidado. Por una vez, quería sentirme como alguien que valía la pena celebrar. A las 8:14 de la mañana, recibí un mensaje de mi madre: surgió algo. Te lo explicaremos más tarde. Vas a estar increíble. Te quiero. Miré la pantalla, solo miré, como si tal vez si seguía mirando, el mensaje real se cargaría después de ese, tal vez lo seguiría con: es broma, ya estamos en el campus. Pero no llegó nada. Volví a verificar la marca de tiempo, no la había malinterpretado. No hubo llamadas, no hubo mensajes de voz, solo esa línea, vaga y definitiva. Mis manos estaban frías. Me senté al borde de la cama con mi birrete y toga, mirando hacia abajo mi regazo, ni siquiera me había puesto los zapatos. Se sintió como si alguien hubiera sacado repentinamente el aire de la habitación. No había llorado, todavía no, simplemente me sentí detenida. Kendra llamó suavemente a la puerta. ¿Estás lista, Hannah?, preguntó. Respiré hondo y me levanté. Sí, solo necesito tomar mis zapatos. No preguntó si estaba bien, creo que podía darse cuenta. Sus ojos se quedaron en mí un poco más de lo habitual, como si estuviera tratando de ofrecer algo, tal vez consuelo, tal vez solo reconocimiento, pero no quería entrometerse. El viaje al campus fue silencioso. Mi padre conducía, hizo algunos comentarios aquí y allá sobre el clima, el tráfico, cuánta gente probablemente asistiría. Asentí con la cabeza, pero mi mente estaba en otro lugar. Seguí mirando mi teléfono, nada de Levi, ninguna actualización, ninguna disculpa. Llegamos lo suficientemente temprano como para encontrar estacionamiento sin problemas. Otras familias estaban entrando, padres con trajes demasiado ajustados, madres llevando flores, hermanos menores agitando carteles. Dondequiera que miraba, había gente riendo, abrazándose, tomándose selfies frente a la fuente del campus. Era ruidoso y lleno de movimiento, pero todo lo que sentía era quietud. Se suponía que los graduados debían hacer fila detrás del auditorio, así que me despedí de mi padre y Kendra por el momento y me uní a los demás. Mis amigos estaban allí, Kale, Jonah y algunos otros de mi clase de ética empresarial. Kale corrió y me dio un abrazo. Te ves increíble,
dijo, con los ojos muy abiertos. Ya llegó tu madre. Me quedé helada por medio segundo antes de forzar una sonrisa. Llega tarde, pero dijo que estará aquí. Cale no se dio cuenta, afortunadamente. Simplemente sonrió y se volvió para ajustar su borla. La fila comenzó a moverse. Entramos, fila por fila, con la música que había escuchado 1000 veces en películas pero nunca en persona. Las luces eran brillantes, el escenario se extendía ampliamente frente a nosotros, y la multitud, la multitud. Eso fue lo que más me impactó. Escaneé las filas automáticamente, había tanta gente, tantas caras borrosas juntas en aplausos y destellos de cámaras. Vi a Kendra primero, saludando, sonriendo, mi padre a su lado, destacándose un poco con su chaqueta gris y su sonrisa aún vacilante. Él también saludó, pero lentamente, como si no quisiera llamar demasiado la atención. Ni rastro de Selene. Ni rastro de Levi. La ceremonia en sí fue un borrón. Se llamaron nombres, resonaron vítores, una campanilla o un claxon de aire ocasional rompían las formalidades. Cuando llamaron mi nombre, caminé por el escenario, estreché la mano del decano e intenté sonreír al fotógrafo que esperaba al final. Se sintió como si estuviera caminando a través de la niebla. Después, afuera del auditorio, mi padre me abrazó en un abrazo que duró más que cualquier abrazo que había tenido de él antes. Me permití apoyarme en él, solo por un momento. Kendra tomó fotos, haciéndome reír cuando hizo que mi padre volviera a tomar una porque parpadeó. Fuimos a almorzar a un pequeño lugar tranquilo cerca del campus, el tipo con pisos de madera crujientes y sillas desparejas. Tenían un menú simple, sándwiches, sopas, limonada fresca, el tipo de lugar que parecía saber quién era. A mitad de la comida, saqué mi teléfono de nuevo, sin esperar mucho, pero tenía notificaciones. Varias de Instagram, Facebook, incluso algunas de personas con las que no había hablado en años. Confundida, abrí Instagram primero. La publicación en la parte superior de mi feed me hizo hundir el corazón. Allí estaban, Selene y Levi, reclinados en sillas de playa, con gafas de sol, océano azul de fondo. Sus pies estaban medio enterrados en la arena blanca, Levi tenía su sonrisa habitual, como si acabara de contar un chiste que solo él encontraba gracioso. Parecían completamente relajados, ni rastro de urgencia, ni una pizca de remordimiento. El pie de foto, a veces el mejor regalo es la paz. Ella entenderá. No me moví, no hablé. Mis manos estaban congeladas alrededor de mi teléfono, el ruido del restaurante se desvaneció. Ni siquiera me sentí enojada, todavía no, solo vacía. Mi padre debió haber notado que algo cambiaba en mi expresión porque hizo una pausa a mitad de bocado. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Bloqueé mi teléfono y forcé una sonrisa. Sí, solo cansada. Me dio una mirada mitad escéptica, mitad comprensiva, pero no insistió. Estaba agradecida por eso. No publiqué nada de inmediato, no sabía qué decir. Pero esa noche, después de quitarme el birrete y la toga y quitarme el maquillaje, me senté de nuevo al borde de mi cama y abrí la foto que Kendra había tomado, yo y mi padre, yo sosteniendo mi carpeta de diploma, él con los brazos alrededor de mi hombro, ambos sonriendo frente a la ventana del restaurante. Había algo silenciosamente hermoso en eso, honesto. Así que lo publiqué. Sin etiquetas, sin un pie de foto largo, solo, agradecida por las personas que aparecen. No pensé mucho en eso, dejé mi teléfono y fui a lavarme los dientes. Cuando volví, había más de una docena de comentarios. Una hora después, tenía más de 60 mensajes. Por la mañana, eran más de 200. Algunos eran de familiares, personas que no había visto en años, otros eran de amigos, antiguos compañeros de clase, incluso el amigo de la escuela secundaria de Levi a quien apenas conocía. Todos ellos tenían algo que decir. Y luego un comentario destacó, era de la cuenta de Selene, estábamos haciendo lo que creíamos que era mejor. No tienes que hacer esto público. Lo leí una vez, 2 veces. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no con tristeza esta vez, sino con algo más pesado, más agudo. La presa se había agrietado. Y luego el teléfono sonó de nuevo. No era una llamada, era un mensaje de Levi. No abrí el mensaje de Levi de inmediato. En cambio, miré la pantalla,
con el pulgar flotando sobre la notificación como si pudiera quemarme si la tocaba. Estaba tratando de prepararme para la versión de la verdad que él creía que estaba lista para escuchar. Tal vez iba a decir que era un viaje de último minuto, tal vez fingiría que era idea de Selene, o tal vez, lo que temía más de lo que admitiría, tal vez actuaría como si nada de eso fuera un gran problema, como si estuviera siendo dramática. Finalmente, lo abrí. Oye, mira, no exageres esto. Mamá y yo necesitábamos un descanso. Sabíamos que estarías con papá de todos modos, y ni siquiera pareces tan emocionada cuando te dijimos que teníamos planes. No es como si hubiéramos prometido nada. Siempre te tomas las cosas tan personalmente. Me quedé allí mucho tiempo después de leer eso, no enojada, no llorando, solo callada. Fue como si se hubiera activado un interruptor. Sus palabras eran tan casuales, tan desdeñosas, como si mi graduación fuera solo otro evento en el calendario que podía omitir si el clima parecía mejor en otro lugar. Y luego pensé en lo mucho que había trabajado para llegar a ese día, cuántas noches pasé en la biblioteca hasta que cerró, cuántos turnos recogí, cómo aprendí a estirar $20 durante una semana cuando se acabó mi plan de comidas del campus, cada sacrificio, cada hora gastada trabajando, no solo para el título, sino para ellos, para su aprobación. Y luego pensé en el pie de foto de nuevo, ella entenderá. No, no lo haría. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no estaba esperando que cambiaran. No estaba segura de qué hacer después, no exactamente, pero sabía que no podía dejar que lo pasaran por alto, como todo lo demás. No estaba buscando un momento infantil de gotcha, no quería una discusión a gritos. Quería claridad, y si no podía obtenerla de ellos, iba a crearla yo misma. Así que empecé a investigar. Lo primero que hice fue revisar los mensajes que había recibido. Algunos fueron de apoyo, gente diciendo que estaban orgullosos, diciéndome que merecía algo mejor, pero algunos llamaron mi atención por diferentes razones. Uno fue de mi tía Lianna, la hermana menor de mi madre. No habíamos hablado mucho desde que me fui a la universidad. Vivía en unos pocos pueblos y siempre había parecido amable, aunque un poco distante. Su mensaje fue corto: si alguna vez quieres saber qué pasó realmente con tu padre, llámame. Esa frase me impactó más de lo que esperaba. No había pensado en el divorcio en años, no realmente. Todo lo que sabía era lo que Selene nos dijo, que papá se había ido cuando tenía 9 años porque ya no quería lidiar con la responsabilidad. Nunca dio detalles, Levi lo había repetido tantas veces que se convirtió en nuestra versión familiar de la historia. Dudé un día entero antes de llamar a Lianna. Ella respondió a la tercera llamada. Esperaba que lo hicieras, dijo. Hablamos durante 2 horas. Todavía no diré todo lo que dijo, todavía estoy procesando algunas cosas, pero lo que me dijo reformuló todo lo que creía saber sobre mi padre, sobre mi madre, sobre el dinero que misteriosamente había desaparecido durante mi último año de secundaria, sobre por qué Selene nunca había querido que pasara los fines de semana con mi padre después del divorcio, incluso cuando la corte lo permitió. Cuando colgué, me senté en el suelo con mi teléfono en mi regazo y miré la pared. Y luego comencé a escribir, no una publicación que lo cuente todo, no una diatriba impulsada por la venganza, solo mi versión de la historia, la que nunca me permitieron contar. Comenzó como una carta privada, luego se convirtió en un documento, luego en una colección de recuerdos, capturas de pantalla, fotos, mensajes de texto, todas las piezas que había ignorado o dejado de lado a lo largo de los años. Todavía no sabía exactamente qué haría con eso, pero juntarlo me hizo sentir algo que no había sentido con mi familia en mucho tiempo: control. Pasó una semana. No respondí al comentario de Selene, no respondí al mensaje de seguimiento de Levi. ¿En serio, vas a hacer una escena por un día? Dejé que el silencio se extendiera, y creo que eso los puso nerviosos, porque fue entonces cuando comenzaron las llamadas, primero de Selene, luego de Levi, luego de un número que no reconocí pero que resultó ser mi tío Grant. Todos dijeron las mismas cosas de diferentes maneras: necesitas dejar esto ir, estás siendo injusta, somos familia, así no es como se manejan las cosas. Y luego vino el golpe final, de la propia Selene: espero que no estés pensando en volver a la gente contra nosotros. Eso no sería muy maduro, ¿verdad? Recuerdo haber leído ese mensaje y finalmente sentir algo que no me había permitido sentir hasta entonces: poder, no venganza, todavía no, pero la posibilidad de ello.
porque mientras ellos habían estado viviendo en este mundo cuidadosamente creado de medias verdades y control, yo había estado observando, documentando, creciendo, y ahora tenía algo que ellos no esperaban: pruebas, perspectiva y personas, más personas de las que se daban cuenta, que estaban observando, escuchando y listas para apoyarme. El punto de inflexión llegó cuando Selene publicó de nuevo. No lo había estado esperando, habían pasado algunas semanas de silencio de radio de su parte, y me había convencido de que tal vez, solo tal vez, se había dado cuenta de la gravedad de lo que había hecho. La publicación llegó tarde una noche. Era una foto de ella y le vi en un yate privado esta vez, sus brazos caídos sobre la parte trasera del barco, sonriendo como si todo estuviera bien. El pie de foto, sin embargo, fue el verdadero golpe: algunas cosas son demasiado importantes para sacrificarlas por el drama. Estamos haciendo lo que es mejor para nosotros. Miré la pantalla durante mucho tiempo, y cuando finalmente dejé mi teléfono, me di cuenta de que había terminado. Esto no se trataba solo de un día, se trataba de cómo siempre me habían descartado en favor de lo que les convenía, cómo me habían usado como un peón en su pequeña lucha de poder. Tomé la decisión entonces: iba a compartir la verdad, toda la verdad, todo. Al día siguiente, me senté con mi computadora portátil y comencé a recopilar todo: las fotos, los mensajes de texto, los recibos de los últimos años que mostraban las transferencias de dinero entre mi madre y Levi, los correos electrónicos donde mi madre dejó en claro cuánto me resentía por no seguir sus pasos. Incluso incluí la llamada de la tía Lianna, aquella en la que contó los detalles de lo que realmente había sucedido durante el divorcio, el hecho de que mi padre había sido excluido de la escena no por irresponsabilidad, sino porque Selene había decidido aferrarse al control. Pasé los siguientes días reuniendo algunas otras cosas: mensajes de amigos que habían visto cómo Levi me menospreciaba cuando nadie estaba mirando, las veces que mi madre había cancelado planes conmigo para priorizar cualquier empresa en la que Levi estaba involucrado en ese momento. No necesitaba ser mezquina, solo necesitaba exponer los hechos. Y luego, finalmente, escribí mi publicación. No era una llamada pública, no quería caer a su nivel. En cambio, compartí todo con amigos cercanos, familiares y conocidos que se habían estado comunicando durante mi graduación. Era una historia de cómo me había sentido invisible en mi propia familia, cómo mi graduación, uno de los hitos más importantes de mi vida, había sido ignorada con un mensaje rápido, y cómo, a pesar de todo, estaba eligiendo tomar el control de mi futuro. No mencioné a mi madre ni a Levi directamente, no tenía que hacerlo. Todos sabían de quién estaba hablando. En cuestión de horas, los mensajes comenzaron a llegar. La gente estaba impactada, la gente estaba enojada, y sorprendentemente, la gente fue solidaria. Había abierto una compuerta que nunca podría haber predicho. Amigos de la universidad que pensé que eran conocidos casuales me enviaron mensajes para decir que nunca habían sabido por cuánto había pasado. Mis antiguos profesores de secundaria se pusieron en contacto, diciendo que siempre habían admirado mi ética de trabajo pero nunca habían conocido la historia completa detrás de ella. Y luego estaba mi tía Lianna, quien me llamó inmediatamente. «Hiciste lo correcto», dijo. «No sé si yo podría haberlo hecho, pero ahora recuperaste tu voz». La parte más difícil llegó cuando recibí una llamada de Levi. No había respondido a sus mensajes antes, pero ahora estaba llamando. Dudé por un momento, sabiendo lo que significaría hablar con él, pero respondí. «¿Qué te pasa?», exigió, su voz tensa y enojada. «No tenías que airear toda nuestra ropa sucia. Has convertido esto en algo que no es. Te dije que estamos haciendo lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar eso?». No lo dejé continuar. «No lo entiendes, ¿verdad?», dije, con mi voz firme. «Esto no se trataba de drama, se trataba de mí, y nunca te has preocupado. Siempre te pones a ti y a mamá primero. Nunca te importó cómo me afectaba mientras les hiciera la vida más fácil». Hubo una larga pausa al otro lado, luego una exhalación brusca. «Bien», dijo, su voz de repente más suave. «No sé qué esperas de mí, pero esto no es algo por lo que voy a pedir disculpas». Fue entonces cuando supe que había terminado. No más fingimientos, no más esperanzas. Colgué, sin sentir alivio, sino algo más, una sensación de finalización. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara de Selene. Llamó 2 veces, no contesté. La tercera vez, envió un mensaje, su tono tan diferente al de antes. Fue un mensaje largo,
más largo que cualquier cosa que ella haya escrito antes. Se disculpó, de alguna manera. Reconoció que tal vez había estado equivocada al dejarme fuera, al priorizar su relación con Levi sobre su hija, pero nunca se responsabilizó realmente de lo que había hecho. Dijo que solo estaba tratando de seguir adelante y esperaba que yo también lo hiciera. No respondí a ese mensaje, simplemente lo dejé en mi bandeja de entrada. Pasaron unos días antes de que mi padre me llamara. No había estado involucrado en ninguno de los dramas, pero podía decir que estaba en conflicto. Preguntó si estaba bien y me dijo que estaba orgulloso de mí. No dije mucho al principio, pero finalmente, le conté todo. No me contuve. Le conté sobre el comportamiento de Selene, las mentiras que había descubierto, como toda mi vida había sentido que tenía que demostrar mi valía solo para ser vista. Escuchó, no interrumpió. Cuando terminé, me dijo que siempre estaría ahí para mí, pase lo que pase con Selene y Levi. Y por primera vez en años, sentí que lo decía en serio. La situación no se resolvió de la manera que pensé que lo haría. Selene nunca se acercó con una disculpa sincera, Levi tampoco cambió. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía impotente, ya no necesitaba su aprobación para sentirme validada. Había hecho el trabajo duro, tanto académica como emocionalmente, para llegar a donde estaba. No escuché mucho de ellos después de eso, el mensaje ocasional de Levi, uno vago de Selene, pero dejé de revisar mi teléfono obsesivamente, esperando que cambiaran. En cambio, me concentré en mi futuro. Tenía un trabajo listo después de la graduación, pronto me mudaría a una nueva ciudad, comenzando de nuevo, sin más expectativas de ellos. Al final, me di cuenta de que la mejor venganza era vivir bien, seguir adelante, crear una vida para mí que no tuviera nada que ver con ellos. Ya no necesitaba su aprobación.